Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. En las últimas horas ha corrido en internet como la pólvora un vídeo de Òmnium Cultural en el que una actriz, muy sobreactuada por cierto, hace un llamamiento a la ciudadanía europea para que ayude a Cataluña, una nación sometida al yugo opresor de un Estado que quiere acabar con los derechos humanos de los catalanes. El vídeo ya supera, por cierto, el 1 millón de visitas. Creo que merece la pena ver el extracto e ir desgranando una a una las mentiras y manipulaciones que ahí se dicen. This is Barcelona, Catalonia, Europe. Bueno, en este inicio estamos de acuerdo, sin lugar a dudas, pero ya empezamos con un pequeño olvido, intencionado también sin duda, que ha cometido esta actriz. Cataluña no es que sea parte de España a la fuerza, Cataluña es España, lo dice la historia, mal le pese a algunos. These people behind me are Catalans. We the Catalans are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy and human rights. We as Catalans have always stood for social rights, public health, equality for women and education. We are an open society made up of people from all around the world. We are pacifists, and we have shown this to the world in mass demonstrations. Cuando decís que los catalanes estáis tomando las calles una y otra vez, querrás decir que sois los independentistas los que estáis haciendo lo que decís hacer. No hagáis trampa, por favor, no toméis la parte por el todo. O si hablas de todos los catalanes, mencionad también a los que salieron a la calle, por ejemplo, el pasado 8 de octubre, más de 1 millón de ciudadanos, o las 100.000 personas que tomaron la Plaza de Cataluña el pasado 12 de octubre pidiendo que Cataluña siga siendo española. Pero de estos no conviene acordarnos, ¿no? Por cierto, cuando habláis de que creéis en los valores como la libertad, los derechos humanos, la democracia, en los derechos de las mujeres, en la sanidad pública, ¿qué insinuáis? ¿Que en España no hay sanidad pública? ¿Que no hay democracia? ¿Que no hay libertad? ¿O queréis decir que gracias a España en parte disfrutáis de todo lo que decís creer? Creo que os habéis hecho un pequeño lío en este punto. Por cierto, respecto a lo de que sois pacifistas, ¿es pacífico acosar a una familia con niños por llevar la bandera de España y la camiseta de su selección nacional? ¿Seguimos? Venga, vamos allá. Sadly, all of these values are under attack right now, here in Catalonia, my home. Just a few days ago, October the 1st, the Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people. And they seized ballot boxes. What crime had these people committed? Going out to vote. ¿Qué crimen había cometido? La verdad es que los votantes ninguno, sin duda. Son imágenes, querida actriz, que no se debían de haber producido. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero también decid la verdad. Actuaron por un mandato judicial, no porque les guste enfrentarse a la población. Y se actuó, por cierto, tan solo en 100 de los más de 2.000 colegios electorales que abrieron aquel día en Cataluña. Por cierto, si los Mossos, la policía de la causa independentista, hubieran hecho su trabajo, no hubiéramos visto probablemente estas imágenes. Porque bien es cierto que en 2012 sí que lo hicieron, sí que actuaron con contundencia contra los manifestantes. 2011, vean. ¿Y saben qué dijo el presidente del momento en 2011, Artur Mas? Que todo gobierno en algún momento dado está legitimado para hacer el uso de la fuerza a través de la policía. ¿Ya no os acordáis de lo que decíais entonces?
qualsevol democràcia hi ha de poder haver un ús legítim de la força emparada per aquesta mateixa democràcia. Això passa a tots els països avançats del món. I les policies dels països i dels sistemes democràtics són policies que, emparades en aquest sistema democràtic, poden haver de, en algun moment, utilitzar la força per garantir causes majors, per garantir béns superiors. I el funcionament de les institucions del nostre país, el funcionament del Parlament de Catalunya, és una causa major, és un bé superior. Qué corta es la memoria de algunos, ¿no creen? Pero sigamos con el vídeo de Òmnium Cultural. Only asking for their voices to be heard, just like the Scottish did not that long ago. The Catalan government requested many times to the Spanish parliament to agree to a referendum, but Mariano Rajoy rejected any kind of dialogue. As support for independence rocketed, the Catalan parliament made a call for a referendum. The Spanish government declared the vote illegal. Solo querían que se escuchara su voz. Querida actriz, los catalanes han votado desde el 2012 en más de 7 elecciones en diferentes ámbitos, más que ninguna otra región en Europa. ¿De verdad que en esas elecciones no se escuchó la voz de los catalanes? Más trampas, por cierto. No comparéis tampoco a Cataluña con Escocia porque no son comparables. En primer lugar, porque en Reino Unido no tienen constitución. España sí la tiene. Por tanto, Rajoy no puede ofreceros ningún referéndum porque no tiene potestad para ello. La soberanía nacional reside en todos los españoles. A ver si leemos la Carta Magna antes de hacer un vídeo de este tipo. Anda. Y por cierto, el gobierno español no declaró el referéndum del 1 de octubre ilegal. Lo hizo el Tribunal Constitucional, que lo suspendió en su día y tal día como ayer, 17 de octubre, lo declaraba ilegal. ¿Dudas de los jueces, querida actriz? Thousands of police were sent to seize ballot papers, raid pro-independence media offices, shut down hundreds of websites, and arrested 14 Catalan government officials without any court orders. Sin ninguna orden judicial. Estás de coña, ¿no, querida actriz? No has entendido nada. O si lo has hecho y dentro de tu desesperación por ganar esta batalla, mientes a sabiendas. Fue un juzgado y nadie más, en concreto el número 13 de instrucción de Barcelona, el que ordenó los registros, la incautación de papeletas, de urnas, las detenciones de los líderes que estaban organizando el referéndum. Y todo porque estaban actuando al margen de la ley, esa que durante tantos años os habéis pasado por donde os ha dado la gana y ahora empezáis a sufrir las consecuencias. Catalans attempted to vote peacefully. Spanish police used a degree of force never seen before in a European member state. Despite threats and violence, we managed to vote at the end. 2.3 million people, 90% of us in favor of independence. Hombre, me llama la atención, querida actriz, y quiero que veamos esta imagen, que utilicéis la imagen de una farsante como es Marta Torrecillas, de Esquerra Republicana, quien dijo que la policía le había roto todos y cada uno de los dedos de su mano y que incluso le habían metido mano. Resultó que todo era mentira. ¿Y te apoyas en ella para tu argumentación propagandística? Marta, què t'han fet? M'han tirat per les escales i mentre em tiraven, a part d'agressions, m'han agafat els dits de la mà i expressament me'ls anaven trencant. Y de los datos del escrutinio, querida actriz sobreactuada, ¿quieres que hablemos? O mejor no, si crees que alguien en Europa o en la Conchinchina va a creerse los resultados que la Generalitat y no un órgano independiente publicó de la farsa de referéndum, creo que estás muy lejos de la realidad. Si no, mira estas imágenes. Gente votando 2, 3 y hasta 4 veces. Urnas en mitad de la calle con lluvias de votos. ¿De qué garantías de referéndum estamos hablando? Spanish officials, including the king, have not condemned police violence. Quite the opposite. They have arrested the 2 leading civil society figures of the pro-independence movement. They are being accused of sedition and face up to 15 years in prison. Further crackdowns are threatened if we continue to pursue our freedom. We are European citizens just like you, and we need your help to defend democracy and freedom. Please, don't look away. What's happening here in Catalonia, it's not a Spanish internal affair. It concerns to each and every European citizen. Sí, querida actriz, lo que pasa en Cataluña es un asunto de España, porque es una región española, de las más bonitas, eso sí, pero española. Y por cierto, si quieres que los europeos hablen de nosotros, ¿por qué no les muestras cómo los separatistas hostigáis a un ciudadano por lucir una bandera de su propio país?
Es muy heavy lo que está provocando. Está aquí el cuadrazo, ¿veis? Claro, con los cojones. ¿O por qué no les dices a los europeos y a algunos miembros no menores de la Unión, como Francia, que los socios del actual gobierno catalán queman banderas con fruición? ¿O por qué no les decís que a la policía del país se le persigue, insulta y acosa permanentemente en su propia tierra? ¿Se lo decís? Esto una vez más conviene esconderlo, ¿no? Bueno, concluimos ya. Share this video with your friends, family, and representatives. Now, before it's too late. Help Catalonia. Save Europe. Querida actriz, claro que sí. Salvemos a Cataluña, pero de vosotros, de los que os habéis saltado la ley a la torera. Hagamos que vuelva a la senda de la ley como en otras regiones de España, como con todos los españoles. Y hagamos que no se persiga a nadie en esa tierra, mi tierra, por cierto, por no tener las ideas de unos pocos. Les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gatalagua. Vamos a hablar de este vídeo y de muchas otras cuestiones. Tendremos invitados muy especiales. Saludamos ya al profesor Antonio Alonso Timón. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros. Mañana 155, ¿sí o no? ¿Qué cree que hará el gobierno? Pues mire usted, yo sé lo que va a hacer Puigdemont. Lo que va a hacer este gobierno yo creo que no lo sabe nadie. Le dará un nuevo plazo. Puigdemont va a hacer una respuesta pues de sí, sí, no, en la línea en la que hizo el lunes. Entonces lo que va a hacer el gobierno probablemente será un 155 light, que yo espero que no sea tan light, pero bueno, ya comentaremos posteriormente. Gracias, profesor. José Luis Roes, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal? Buena nit. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Javier Venegas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar una semana más en el Gato. A vosotros. Cristina Seguí, de tertuliana, ha dejado su faceta de reportera. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te has aburrido mucho esta semana? Un poquito al final, sí. Deseando que pase. ¿Quieres volver a la ya. calle, no? A las calles de La reportera. verdad es que me gusta mucho. Tengo que decir humildemente que no lo había hecho nunca y me sentí muy bien. Qué bien, bueno, me alegro mucho. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y a los radiovidentes. Porque se nos escucha Sí, mucho. nos escucha por la radio y los taxistas de Madrid nos siguen mayoritariamente a través de la radio. Ah, qué bien. Y Doy fe. ¿Y los del Cabify? los del Cabify también, efectivamente. Bueno, esos son más Yo radio a hablo la por los carta, ¿no? taxistas. Efectivamente. Taxistas. Bueno, ¿cómo pueden participar con nosotros? Como cada noche, enviando sus WhatsApps al número de teléfono que va a aparecer inmediatamente en pantalla, al 670 03 45 43, 670 03 45 43, también a través de nuestra cuenta en Twitter, @gato_directo, o también en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube, donde se pueden suscribir y desde después del programa ver los mejores momentos del mismo o ver el programa en su integridad si es que hoy se tienen que ir pronto a dormir y no pueden disfrutar de nuestra compañía. Tiempo del humor, de la sátira, en un día como hoy, de Alfredo Urdaci. Uno pensaba que llegado el momento del abismo, Puigdemont iba a pintar una ventana para escapar, para salir del callejón en el que se encuentra recluido, enredado y confundido. El marco para la finestra, como se dice en catalán, podía haber sido perfectamente un decreto de convocatoria de elecciones autonómicas. Llamas a las urnas de manera legal, se vota y a otra cosa. Pero Carlas no quiere que pasen de mí estas urnas, dice. Las ilegales de Alibaba, preñadas de votos antes de usarlas, esas sí. Pero las únicas que puede organizar sin que le lleven al trullo, esas no. ¿Por qué? Porque ya sabe que le van a dar la jubilación, porque a su partido solo le queda por escribir su propio epitafio. Así que no hay ventana. Puigdemont no quiere salir de este lío. No quiere la independencia porque no la puede pagar, ni quiere tampoco la legalidad porque no la puede soportar.
mientras Cataluña se arruina cada vez más, se arruina para una década, pero a Carles se la trae al pairo. Está en un momento en el que no da marcha atrás ni para coger impulso, ni da un paso adelante, aunque le empujen, congelado en su propia suspensión. Y así estará hasta que a Rajoy se le termine la infinita paciencia que algunos interpretan como la indolente pereza de los melancólicos. Mientras asistimos a espectáculos de una desvergüenza mayúscula, colosal. Ahí tienen a los estalinistas de Podemos reclamando la libertad para los dos sediciosos que pasan sus días en la cárcel de Soto del Real, en plena meseta castellana. Esos izquierdosos que sostienen carteles en catalán y en inglés vienen de una tradición ideológica que siempre ha animado la disolución de las naciones, las democráticas, pero solo hasta que llega el comunismo. Cuando llega la dictadura del proletariado, entonces es otra cosa. Si uno reclama nación y reclama lengua, lo pasan por la turmis de la Checa, lo trituran en un sótano o lo mandan a Siberia con otros 100.000 para que se lo coma el frío. Si yo fuera nacionalista y estos pidieran mi libertad, les aseguro que estaría deseando no salir por no deberle nada al cinismo oportunista de los camaradas. Con mi saludo más cordial para los espectadores del Gato, especialmente para los gallegos. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora mismo al 902 180 190 o publi.com. Pasan 18 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gato al Agua, acompañados por el profesor Antonio Alonso Timón, José Luis Roig, Javier Venegas, Cristina Seguí y Eduardo García Serrano. Tiempo de abordar una importante cuestión, como es la cuestión separatista, y me gustaría detenernos en un aspecto, y es el eco internacional que está teniendo. ¿Cómo nos ven desde fuera de nuestras fronteras, sobre todo la prensa internacional? ¿Cómo está tratando la cuestión separatista? ¿Están, digamos, vendiendo o comprando el discurso que se vende, sin lugar a dudas, desde Cataluña, o el contrario? Hace unos días leí el siguiente artículo que tengo aquí, que se llama Veritatis Splendor, en el que se asegura que la prensa británica, por ejemplo, está comprando todos y cada uno de los argumentos del independentismo. Lo firma un inglés, residente en España, quien en el mismo artículo invita a sus compañeros británicos de los medios de comunicación a hacerse algunas preguntas sobre la realidad que se vive entre Cataluña y con el resto de España. Esta noche nos visita el autor del artículo, se llama Patrick Whiteman. Mr. Whiteman, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, por lo visto en su artículo Veritatis Splendor, la mayoría de la prensa británica, incluida la BBC a la cabeza, han comprado, digamos, la visión de la realidad que cuenta el independentismo, ¿no? Sí, desafortunadamente sí. Es verdad que ha ido mejorando durante estas semanas, pero el 1 de octubre fue malísimo. Y yo siempre leo la BBC, que es más lefty, de izquierdas, y otra fuente que es más de los derechas. Y lo mismo, como comiendo todo, ¿no? Lo que decían los independentistas. Y pues con todos mis amigos y todo, estaba bastante embarrassed, ¿no? con vergüenza. Entonces decidí, como, vale, voy a escribir algo y enviarlo a mis amigos en Inglaterra y decir, mira, esto es la verdad. Y por eso escribí el artículo. Y este artículo, ¿cuál fue la respuesta de sus amigos en Inglaterra que consumen, digamos, esta prensa británica normal, que digamos que está comprando o vendiendo
Pues lo que algunos, dice el independentismo. me sorprendió bastante la reacción, porque uno dijo superb, otro que era bastante hippie me sorprendió, dijo sí, Patrick, tienes razón, la prensa aquí es malísima. Algunos más que dicen no es tan mal, y me enseñó una carta en el periódico The Times del embajador español, creo, diciendo que al menos publicaron eso, ¿no? Entonces, una reacción, una mezcla de distintas respuestas, pero en general fue sí, tienes razón, y la prensa está abordando esto bastante mal, ¿no? Bueno, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que se dice de lo que está ocurriendo? Que España es un régimen opresor, digamos, y que, por ejemplo, lo decías, el 1 de octubre pasado envió a las fuerzas de ocupación a pegar golpes a la población, porque esto, en tu artículo, lo citas, lo mencionas. Sí, yo creo que lo que tuvo el mayor impacto fue lo de la cifra de 900 heridos, ¿no? Porque estaba hablando con mi tío y me dijo, la policía lo ha hecho muy mal, también con una periodista ahí. Y dice, sí, puedes explicar todo lo que quieres de la situación en España, pero 900 heridos... 900 ya. 900. Es que cada día sube 100, porque esto empezó en 400 y ahora eran 600, 700, 800, ahora tú ya me dices 900. Se ha estabilizado. Dentro de dos semanas serán 1200, pero bueno, no pasa nada. Un genocidio. ¿No? Sí. El holocausto. Eso tuvo un impacto, y también lo de los resultados del referéndum, ¿no? Porque dijeron 40% había participado, y como las cifras, mi pregunta en mi artículo fue, sí, pero ¿quién ha verificado esto? Puedes decir, bla, esto 50%, y dice, sí, pero ¿alguien ha verificado esto? Si tienes una elección en África, dicen, la ONU ha ido y ha dicho que esta elección está bien, ¿no? Bueno, en el artículo invitas, digamos, a la prensa británica a cuestionar el relato que les llega por parte del independentismo, con algunas preguntas, digamos, de interés. ¿Cuáles son esas preguntas que invitas a los británicos a formularse? Sí, un poco quién ha verificado los resultados del referéndum, dónde están los 900 heridos, porque si hay 900 tienen que estar en el hospital, ¿no? Es un número enorme. ¿Qué pasa si no eres independentista y tienes que trabajar en Cataluña, tienes hijos en el colegio? ¿Qué pasa? ¿Los independentistas respetan a esa gente o no? Y algunas preguntas más, pero no me acuerdo. Bueno, entonces tú eres británico, llevas en España 7 años, casado, con una mujer estupenda, un niño. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en nuestro país con el conflicto de Cataluña y el resto de España? ¿Cómo lo ves como británico? Pues soy muy patriota y británico, pero obviamente me encanta España. Y yo creo que, por un lado, es una pena, porque hay muchas caraduras y muchos de los políticos son caraduras. Y por otro lado, siempre una queja de España era que no sois muy patriotas. Y el 8 de octubre fui a Barcelona y ese día todo ha cambiado desde ese día. Y impresionante el patriotismo que ha crecido gracias a señor Puig. Entonces, yo creo que hay que dar las gracias a este tío. Y sí, yo creo que el futuro es positivo. El futuro es positivo. Sí. Bueno, una última cuestión antes de que el resto de la mesa analice el impacto internacional que está teniendo este desafío separatista. Los independentistas utilizan en muchas ocasiones el referéndum que se celebró hace un par de años en Escocia, como decir, oye, ahí hubo... Un momento, por favor, no, es que sí. Ahí hubo un referéndum, había democracia, y en Cataluña no nos dejan votar. En el Reino Unido hay más democracia que en España, pero no se pueden comparar el caso escocés con el catalán, ¿no? Yo creo que sí. Y mi argumento es esto. Yo primero soy británico y luego inglés. Y yo no tenía la opción de votar en el referéndum de Escocia. Claro. Hablé hace unas semanas con una chica en una boda. Había estado en Escocia 3 años y pudo votar. Mi abuelo era escocés. Por favor, esto no es democracia. ¿Por qué los escoceses que viven en Inglaterra, que hay un montón, por qué no podían votar?
no hay democracia. Yo creo que el argumento es nacionalismo versus patriotismo, y el nacionalismo es como un odio para los otros pueblos. Y pueden decir democracia, pero desde mi punto de vista lo de Escocia no fue democrático. No fue. No. Bueno, Patrick, ya por último, no sé si has llegado a ver o si crees que al Reino Unido ha llegado este vídeo que ha hecho el Hispanic Council. No sé si has tenido ocasión, porque sí que se ha viralizado también mucho por internet. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Spain is a modern democracy, open to the world and based on solidarity. Catalonia is one of the most prosperous regions of Spain, with one of the highest levels of self-government of Europe. Catalonia has never been an independent country. Rather, it was part of the Kingdom of Aragon, which joined the Kingdom of Castile more than 500 years ago to create the Spain as we know it today. In Catalonia, just as in the rest of Spain, citizens live in a democracy with full rights and freedoms, and their cultural diversity is recognized and protected. Spain is a democracy whose highest law is the Constitution, which guarantees the unity, liberty, and equality of its citizens. The Constitution has mechanisms for amending it through a vote supported by a qualified majority of the Spanish people. Accordingly, any decision on the hypothetical independence of Catalonia would have to be made by the 47 million people of Spain, and not only a minority. Therefore, the government of Catalonia has now stepped outside the law. Thus, Spanish democracy has to defend the rule of law and its constitution, just as any other European democracy would. So we trust that common sense will prevail and that Catalonia and the rest of Spain will continue to share not only many centuries of history, but that they will have a great future together. Bueno, Patrick, este vídeo crees que ha llegado, no sé si tú lo habías visto, si habías tenido ocasión de verlo, y ¿esto crees que cala y llega al resto de Europa o no? Sí, lo he visto, pero no sé si ha llegado a Inglaterra, para decir la verdad. No sabes. Probablemente no mucho. No mucho, ¿no? No. Y nada, es un vídeo muy bonito, explica muchas cosas, pero al final el argumento es sí, pero había 900 heridos. Sí. Claro, que eso que es con lo que se queda, eso ¿no? es lo que queda, sí. Bueno, venga, someramente, reflexiones acerca de la repercusión internacional que está teniendo este desafío separatista, que por lo que nos cuenta Patrick, la versión de los independentistas es la que está calando y el relato que ellos venden. Por cierto, en la CNN decía el otro día su productora jefe que cuesta muchísimo que el gobierno español le conceda entrevistas a cualquier ministro para hablar del tema catalán. Ahora solo levantan el teléfono y los consejeros catalanistas, los miembros de los partidos independentistas, bueno, es que casi se ofrecen para las entrevistas, con lo cual tienen mucho más eco, mucha más repercusión en este tipo de cadenas los independentistas. Esa es una de las claves, es decir, que cuando no estamos hablando de una guerra convencional, pero en una guerra, en una batalla, la primera que sufre o la primera víctima es la verdad. La información, la verdad en este caso. La primera víctima aquí es la verdad también, pero en este caso por culpa del gobierno de España, que no sabe vender. Es verdad que los que tienen que vender una historia distinta es desde el gobierno de Cataluña, que son los que tienen que engañar y cambiar la realidad. Y esos tienen que llevar la iniciativa. Los otros van un poco a rebufo. Pero si me permites, Gonzalo, hacerle un par de preguntas a Mr. Whitman. Whiteman. En español. Pero tú, Roch, le puedes llamar como Patrick, quieras, no te preocupes. Le puedo llamar Patrick. Dos preguntas. Sí. Si se produjera esta situación parecida en el Reino Unido, en Inglaterra en concreto y tal, ¿estarían preocupados por lo que piensan los españoles, los medios de comunicación, el gobierno? ¿Les interesaría lo que pensamos nosotros de cómo ustedes resuelven un problema interno? Primera pregunta. Y segunda, ¿la prensa británica son todos estúpidos o escriben alcoholizados? O sea, ¿son borrachos cuando escriben? Porque la realidad de aquí, ustedes son de los países que más vienen a España y conocen la realidad esta. O los periodistas británicos son ineptos, no quiero decir estúpidos en el sentido de necios voluntariamente, sino ineptos, nada profesionales, no cultivados, no preparados, de un país africano, o sea, no, tampoco quiero compararles con África, es decir, un país subdesarrollado,
o escriben borrachos porque es la fama que ustedes tienen en España, o se guían por la fama que simplemente tiene un país, porque si nosotros hablamos de ustedes, ustedes tienen fama de borrachos, ¿no? Porque cuando vienen aquí, si ustedes escriben de nosotros simplemente de oídas o porque tal y no se informan, las dos preguntas solo. Vale, primero yo creo que no nos interesa mucho lo que piensa la gente demás, ¿no? desde fuera. No, yo creo que no mucho. Segundo, sí, probablemente están borrachos como todos, pero... como todos los británicos. No, yo creo que son muy profesionales y... ¿Y por eso escriben los que escriben? No, son profesionales, pero el problema es que, no sé por qué, pero lo hacen intencionalmente, a lo mejor, los de España. Esto sí. Esta era la tercera pregunta. Si hay intereses un poco bastardos de la pérfida Albión que quieren joder un poco, estamos en horario, sí, ya, que quieren fastidiar a España un poquito, porque es decir, que no pueden escribir desde la verdad sin intereses, ¿no? Venga, a ver, contesta Patrick. Sí, sí, vale. Dale, contesta brevemente, venga. Sí, yo creo que, no sé, que, por ejemplo, la BBC no sé qué intereses tienen, pero he visto mi fuente más de la derecha, han utilizado esto para atacar la Unión Europea, ¿no? Es interesante eso, porque han dicho, claro. no han criticado a los españoles por esto. Claro. Bueno, Brexit y ¿alguna reflexión más? Bueno, a mí me gustaría echarle un salvavidas a nuestro colega inglés. No, él no es el culpable. Él ha tenido el buen gusto. Patrick, encima que viene aquí. Ha tenido el buen gusto de venirse a vivir a España y se ha casado con una española. Un salvavidas. Él es español casi. De colega a colega, porque la prensa británica no ha tratado mejor a España de lo que un sector importantísimo de la prensa española lleva tratándola desde hace 38 años. Que los ingleses, a través de sus medios de comunicación, han ironizado, han caricaturizado, se han reído de España, han presentado a España como pues un país, el país más próspero del norte de África, podemos decir. Bueno, esto es algo habitual en la prensa inglesa, no solo con España, sino con el resto de los países europeos, fundamentalmente los países mediterráneos, ¿no? Pero es que esto mismo lo ha hecho la prensa española respecto de su propia patria. Quien ha escupido sobre la historia de España, la cultura española y las tradiciones españolas ha sido la prensa española de izquierdas, la izquierda progre, durante 38 años. Con lo cual... Bueno, tampoco es... Un segundo, ahora seguimos debatiendo, pero tenemos que despedir a Patrick. Patrick, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche en el gato. Así que... Patrick, no, un momento, tranquilo. Vamos un momento a publicidad. Gracias, Patrick. Y regresamos con más invitados, más entrevistas y el análisis, ojo, de lo que puede ocurrir mañana con Carles Puigdemont, su contestación y cuál puede ser la respuesta del gobierno. Ahora estamos de vuelta. Pasan 36 minutos ya de las 10 de la noche. Vamos a entrar en materia de lo que puede ocurrir mañana. Mañana es un día importante. Como saben, está anunciada o tiene el deadline, el plazo máximo a las 10 de la mañana, cuando Carles Puigdemont debe responder a la carta, al requerimiento del gobierno. ¿Qué contestará? La verdad es que nadie parece dudar cuál va a ser la contestación. ¿Qué va a hacer el gobierno? Bueno, para saber qué puede pasar mañana, cómo puede ser la aplicación de este artículo 155 y sobre todo, ojo, desvelar si el rumor que corre en las últimas horas de que Mariano Rajoy podría suspender la aplicación de dicho artículo si Puigdemont convoca elecciones. Tenemos conexión con el periodista de ABC, Mariano Calleja. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, Mariano, lo que parece claro, lo que casi nadie duda a estas horas es que la respuesta de Puigdemont mañana al requerimiento del gobierno va a empujar al gobierno de alguna manera a aplicar el artículo 155, ¿no? Eso el gobierno tampoco tiene dudas, ¿no?
No, yo creo que ya a estas horas de la noche del miércoles, a pocas horas de que se cumpla el plazo, como decías, pues yo creo que ya nadie tiene ninguna duda de cuál va a ser la respuesta de Puigdemont y que también cuál va a ser la reacción del Gobierno, apoyado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, que es dar el siguiente paso, que es aplicar el artículo 155. Yo creo que las cartas están ya sobre la mesa y, en fin, pues no queda otra, porque la situación es la que es. ¿Es cierto, Mariano, que Rajoy o su entorno han ofrecido al entorno de Puigdemont no aplicar el artículo 155 en el caso de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas? Bueno, es una información que ha surgido esta mañana en el Congreso, en los pasillos del Congreso, exactamente, y que viene del Gobierno, es decir, la fuente es totalmente oficial. Y sí, es decir, el Gobierno estaría dispuesto a desactivar la aplicación del artículo 155 si se convocan elecciones autonómicas, pero ojo, no de cualquier manera, es decir, depende de cómo se convoquen esas elecciones autonómicas. Si se convocan según la normativa legal vigente, por ejemplo la LOREG, que es la que está rigiendo también en Cataluña porque no tienen norma electoral propia, si no hay declaración de independencia, si se produce en definitiva una vuelta a la legalidad por parte de los dirigentes independentistas, pues evidentemente la decisión del Gobierno sería la que está diciendo en el requerimiento, suspender la aplicación del artículo 155 y que se convoquen y se celebren esas elecciones autonómicas de forma absolutamente legal y reglamentaria. Entonces, sí, por dejarlo claro, si Puigdemont convoca elecciones, ya sea antes de las 10 de mañana o la semana que viene, ¿qué se hace entonces con la aplicación del 155? ¿Queda suspendida? Según lo que nos han dicho en el Gobierno, sí, pero yo insisto, o sea, nos han dejado muy claro el matiz porque el matiz es importante. Sería si se convocan elecciones autonómicas, pero sin declaración de independencia, porque de lo que se estaba hablando también es que hacen una declaración de independencia y acto seguido quieren convocar elecciones que le pondrían el apellido que quisieran, constituyentes o lo que fueran, y entonces esas elecciones evidentemente pues no serían válidas si el Gobierno seguiría adelante con el 155. Pero si se convocan elecciones reglamentarias con la LOREG sin declaración de independencia, pues es acatar la legalidad, aceptar lo que se le ha pedido en el requerimiento y por lo tanto el 155, según las bases que ha establecido el propio Gobierno con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos, pues dejaría de tener sentido según sus propios argumentos. Entonces esto, Mariano, ¿cómo ha sido recibido, entiendo yo, por los grupos independentistas del Congreso? ¿Con escépticos? ¿Consideran que es una oferta válida del Gobierno? ¿Cómo lo ven? ¿Están por la labor? ¿Se está estudiando la posibilidad de convocar elecciones por parte del independentismo o no? Bueno, yo lo que estamos viendo ahora, lo primero es que hay muchísima división dentro de los independentistas, es decir, yo creo que ahora mismo Esquerra Republicana, PDeCAT, lo que es la CUP, yo creo que hay muchísimas tensiones internas ahí que se están tirando mucho la cuerda, pero yo desde luego lo que no he visto en el Congreso hoy, a día de hoy, es ningún ánimo de convocar elecciones autonómicas sin declarar la independencia y de forma legal, es decir, yo creo que están en un camino totalmente opuesto, que Puigdemont lo que quiere es reafirmarse en su golpe a la democracia. Y desde luego la oferta del Gobierno, que dicha esta mañana en el Congreso, pues que parecía más una salida de emergencia de última hora para ver si podemos arreglar esto por las buenas, pues yo es que no veo a Puigdemont ni a los independentistas con ganas de volver a la ley. Les veo instalados en su golpe a la democracia y en fin, desgraciadamente, pues yo creo que van a intentar seguir hasta el final. Bueno, por último, Mariano, en el supuesto de que finalmente se aplique el artículo 155, de que los independentistas no convoquen elecciones, quién sabe si declaran la independencia de Cataluña, ¿de qué tiempos hablamos? ¿Cuál sería el mecanismo para aplicarlo? ¿Mañana lo anunciarían? ¿Y cuáles son los próximos pasos en los próximos días? Sí. Pues vamos a ver, mañana no parece que vaya a haber Consejo de Ministros extraordinario, como se dijo. El presidente Rajoy se va por la tarde a Bruselas, va a estar todo el Consejo Europeo jueves y viernes por la mañana. El viernes tampoco va a haber Consejo de Ministros. Podría ser el sábado, de forma extraordinaria, para aprobar esas medidas del 155, o como mucho el lunes, aunque yo me inclino más por pensar que puede ser el sábado. Una vez que se apruebe ese informe en el Consejo de Ministros, se envía al Senado, al presidente del Senado, ahí empieza la tramitación, se tiene que crear una comisión conjunta, se tiene que convocar el Pleno, se tiene que votar en el Pleno, y antes, desde luego, de una semana, en el Senado puede durar pues 5, 7 días, antes de una semana, de 8 días, 7, 8 días, pues no estaría plenamente activas las medidas que proponga el Gobierno al Senado.
Y esas medidas, ya por último, Mariano, ¿se sabe cuáles pueden ser? ¿Cómo sería esa aplicación? ¿Qué pretende controlar el Gobierno? ¿Qué áreas? ¿Qué consejerías? ¿Qué sabemos en estos momentos, 10 y 42 minutos de la noche? Bueno, pues ahí el secretismo por parte del Gobierno, la discreción, dicen ellos, la prudencia, pues es absoluta, ¿no? Es decir, se sabe que el 155, porque así lo han dicho también fuentes del Gobierno esta mañana en el Congreso, lo han confirmado, es un artículo totalmente abierto, es decir, no tiene límites. Se pueden convocar elecciones, también por parte, una vez intervenida la comunidad, pues se puede disolver el Parlamento, convocar elecciones. Es decir, de lo que se habla es de llegar a un escenario electoral. El objetivo de esa intervención con el 155 sería crear un escenario propicio para convocar elecciones autonómicas ya con el golpe desactivado a su vez, ¿no? Esto desde luego no va a ser inmediato, no va a ser de la noche a la mañana ni en el próximo mes. Yo creo que estamos hablando de una intervención que puede ser pues más prolongada para crear una situación que dé lugar a esas elecciones autonómicas con garantías democráticas. Ese sería entonces el fin último, las elecciones autonómicas en Cataluña. Bueno, Mariano Calleja, ha sido un placer, periodista de la ABC. Muchas gracias por habernos atendido a las cámaras del Gato y muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, Javier, interesante las reflexiones. Se habla incluso Consejo de Ministros extraordinario el próximo sábado, esa oferta de alguna manera de que si se convocan elecciones autonómicas se suspende la aplicación del 155, de alguna manera es algo bastante grave, porque estás diciendo, oye, no vamos a cumplir o hacer que cumplas la ley si convocas elecciones. Bueno, cuenta, Javier, venga. Pues lo que hay que entender primero, que todavía parece que el Gobierno no se ha enterado o no quiere enterarse, es que ellos no van a renunciar a la declaración de independencia. Ese es el primer punto. De hecho, Puigdemont lo que ha contestado al Gobierno hoy es que si aplican el 155 eliminará la suspensión temporal de la declaración de independencia. Es decir, esa es la contestación de Puigdemont hoy al Gobierno. Es decir, para que nos vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Entonces, levantaría la suspensión que él mismo... Eso es lo que le ha contestado Puigdemont al Gobierno. Es decir, estas últimas horas que se ha hablado, se ha especulado con esa oferta de unas elecciones, ¿no? De unas elecciones autonómicas, siempre y cuando, que es verdad lo que ha dicho el compañero, el matiz de que tienes que volver, retrotraerte a la legalidad existente, es decir, persistente a la declaración suspendida. Y esa última jugada, la desesperada, ha sido realmente una pérdida de tiempo, porque no hay ningún interés en que el proceso de independencia se paralice. Las especulaciones sobre si la estrategia de la pregunta retórica del requerimiento que hizo el Gobierno a Puigdemont iba a servir para sembrar la división dentro del Frente Nacionalista, Independentista o Secesionista, realmente es delirante. No ha producido ese efecto porque, entre otras cosas, el Frente Secesionista ya de por sí es un frente enfrentado previamente, ex ante, es decir, porque son tan heterogéneos que entre sí hay una desconfianza enorme. Claro, Es decir, que tú vas a poder incrementar esa desconfianza cuando en realidad ellos saben que la única opción que tienen es seguir adelante, y máxime cuando están viendo y comprobando la enorme debilidad del Gobierno, porque los mensajes que está lanzando el Gobierno a este frente de locos es de debilidad. Y lo que más puede animarles a que sigan hacia adelante es mantener esa sensación de debilidad. Eso es un incentivo extraordinario que les hace pisar el pedal a fondo. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno? Pues lógicamente va a haber un consejo, posiblemente un consejo de ministros extraordinario este sábado, para dotar de contenido el 155, ni más ni menos, a estas alturas. A estas alturas de la película. Bueno, probablemente lo tengan preparado. Otra cosa es que lo hagan público el sábado. Espero que lo tengan preparado. El contenido o el desarrollo del 155. Yo tengo informaciones contradictorias. Hay muchas sugerencias, digamos, y hay muchos borradores. Es lo mismo que nos comentaba hace poco en este mismo programa este señor que es del sindicato, puede ser, ¿no? Decía que lo que más le preocupaba del Gobierno era no que no tuviera un plan, es que tenía demasiados planes. Esto está ocurriendo exactamente igual. Cristina. Mira, ha dicho una frase muy bonita antes Patrick, que decía, el futuro es positivo, ¿no? Yo creo que el futuro no es nada positivo si Puigdemont no declara la independencia y si esto se sigue perpetuando y sigue como una perpetua letanía. Yo creo que el presente es una oportunidad. Y el presente es una oportunidad porque el Gobierno tiene en su mano tomar decisiones históricas. El problema es que al Partido Popular
parece que el rédito electoral le viene mucho más a medio y largo plazo que, por ejemplo, a un partido como puede ser Ciudadanos. Es decir, a partir de ahora, si todo parece que va en el sentido que va, es decir, las últimas detenciones de estos cuatreros de la ANC y de Òmnium Cultural, de Cuixart y de Jordi Sánchez, y la previsible y casi segura detención de Trapero, aunque sean decisiones estrictamente judiciales, sí que van a redundar en que el Partido Popular llegue a capitalizarlo. Por lo tanto, eso y que el Partido Popular esgrime un discurso rigorista, puramente tecnocrático, contra un discurso totalmente visceral, totalmente emocional, apelando a los sentimientos y al odio incluso constantemente, parece que le incapacita, ¿no? Parece que está haciendo constantes ofrendas a, recordemos, delincuentes en los que no se puede confiar. Es decir, han contravenido constantes sentencias del Tribunal Constitucional, el que, recordemos, impenitentemente han elegido ellos también a los jueces del Tribunal Constitucional. Cuando les interesa, el Tribunal Constitucional es fetén, y cuando no, forma parte del gobierno opresor. El otro día tuvieron la ocasión de declarar la independencia sin más dilación y sin más vueltas. No lo hicieron, con lo cual no les interesará tanto que este tema se ataje ya. Yo no creo que lo tengan tan claro. Y por otra parte, tampoco le tienen miedo a las CUP, y yo me di cuenta el otro día en el Parlamento. Es decir, las CUP no les están obligando a declarar la independencia, les están ayudando a que en el discurso internacional, en la legitimación internacional, incluso con el gobierno de España, la gente se crea que no ha declarado la independencia. Es decir, yo me enfado mucho porque no declaras la independencia. Ergo, no han declarado la independencia. Y sí la han declarado. Es decir, mañana las cosas no pueden ser de otra manera. El gobierno tiene la oportunidad de decir, sin más ofertas y sin más dilación, que aplica el artículo 155. Profesor y Eduardo. Bueno, vamos a ver, yo la noticia que ha salido esta mañana de que si mañana este señor da marcha atrás y convoca elecciones autonómicas, no se aplica el 155, que a mí me parece de locos. Es decir, entonces, pelillos a la mar, y entonces aquí no ha pasado porque, por lo visto, en determinados corrillos políticos decía gente del gobierno que si no se aplica, no se hace la declaración unilateral de independencia, vemos a la casilla de salida del día 6 de septiembre. Claro. Pero eso es una falacia, eso es imposible, porque aquí ha pasado una cosa tan gorda que ese escenario no es posible. Por lo tanto, luego, ese escenario no es posible porque ellos van a llegar al final, pero ¿alguien duda de lo que van a hacer ellos si han llegado hasta aquí y tienen enfrente lo que tienen enfrente, que de momento no han hecho absolutamente nada? Por lo tanto, la respuesta de Puigdemont mañana va a ser en los términos parecidos a los que hizo el lunes, es decir, el Estado opresor, no sé qué, insultar a la policía, así no al jefe del Estado, etcétera, etcétera. Entonces tendrán que aplicar, lo dijimos aquí hace mucho tiempo, y yo creo que lo dije hace mucho tiempo, que no iban a tener más remedio que aplicar, aunque no lo quisieran, el artículo 155 de la Constitución, que para eso estaba. El problema es que en el momento actual el 155 lo tenían que haber aplicado antes, porque en el momento actual aplicar a palo seco el 155 probablemente no sea suficiente. Claro. Entre otras cosas porque ellos no van a aceptar sin más la aplicación del 155, se van a oponer a la aplicación del 155 y además están avisados, porque el 155 para aprobarlo tiene un recorrido. Con lo cual, probablemente lo que tenían que haber hecho es aplicar inmediatamente, de una manera mucho más contundente y mucho más rápida, la Ley de Seguridad Nacional. Lo que corre más prisa es asegurarse el control del territorio, por lo tanto activamos el 24.1 de la Ley de Seguridad Nacional, y si incluso hay resistencia en la ocupación del territorio, habrá que apelar a la ley orgánica que desarrolla el 116. ¿Puede haberla esa resistencia, profesor? ¿Puede haberla? No lo dudes. O sea, evidentemente ellos han llegado aquí y van a por todas. Y entonces vamos a aplicar el 155 y se van a quedar en casita tranquilamente. También es verdad que va a haber menos resistencia de lo que creen, porque la gente no puede estar en la calle todos los días, luego hace mucho frío, la gente tiene que comer y todo ese tipo de cosas. Y radicales no hay tantos. No hay tantos. Y oprimidos en Cataluña tampoco hay tantos, pero alguna resistencia habrá.
evidentemente. Y evidentemente no lo vamos a solucionar como lo solucionamos con rosas y flores ni con diálogo. La situación está rota y por lo tanto yo creo que el 155 debería ir acompañado de otras medidas. Y las medidas del 155 están claras y el objetivo fundamental y básico en este momento no es convocar unas elecciones en Cataluña. No se dan las condiciones en este momento para aprobar. Pues se equivoca Ciudadanos, se lo proponga Ciudadanos o lo proponga el Susun Corda. Se equivoca Ciudadanos y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo ahora mismo es que devolver a la normalidad a una comunidad autónoma que no es normal, que no está viviendo una situación política normal en este momento y como decía Cristina muy bien, que yo lo llevo diciendo también hace mucho tiempo, esto es una oportunidad para revertir un proceso que está enquistado desde hace 40 años y por lo tanto lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que eso es precisamente la oportunidad que vamos a perder porque yo me temo que efectivamente aplicarán el 155 a medias como ha hecho este gobierno tantas veces con otras cosas, que no se aplicará verdaderamente el 155 para el objetivo fundamental que es recobrar la normalidad en Cataluña y por lo tanto perderemos una oportunidad histórica de que efectivamente, de ganar libertades, porque aquí lo que nos estamos jugando en este momento es la libertad y el Estado de Derecho. Ojo, porque la oferta de no convocar, de no aplicar el 155, si se convoca elecciones, es una oferta de los tres partidos, avalada por los tres, claro. PP, PSOE y Ciudadanos. Me parece no locos. Solo de Mariano Rajoy, que es el gobierno, pero que son los tres partidos, lo digo, a la hora, digamos, de repartir culpas, por entender. Entonces, ¿en qué escenario? No aplicamos el 155, ni Código Penal, ni nada. Aquí no ha pasado nada. No, ya, por eso. A ver, Eduardo. O sea, yo me niego a entrar en esta cábala, o sea, porque más que herederos del derecho romano y del derecho germánico, parecemos herederos, que lo somos también, de los hebreos, porque estamos en la cábala, estamos en esa ciencia medio mística, medio científica y medio religiosa de aplicación del derecho establecido en la Torá de las leyes mosaicas, haciendo cábalas y venga cábalas. Entonces lo que no hace falta es un rabino, porque esta discusión circular de la cábala, a la que los judíos le tienen una gran predicación, porque les encantan esas discusiones circulares, que no conducen a nada y que se eternizan tanto que llegó el Mesías y no lo vieron, porque siguen en la cábala. Bueno, pues vamos al derecho romano y al derecho germánico, claros, contundentes, como una espada. Estos tíos han delinquido todos. Son, por lo tanto, una colla, por utilizar una expresión muy catalana, de delincuentes. Llevan delinquiendo 38 años, pero desde el mes de septiembre pasado hasta el 1 de octubre pasado han delinquido a banderas desplegadas. Y no lo dice este españolito de infantería herido viendo lo que está sucediendo con mi amada Cataluña, porque yo también soy catalán, en tanto en cuanto soy español. Bien. No lo digo yo, lo dicen los tribunales, lo dicen las sentencias de los tribunales. Son una colla de delincuentes. Sigamos con el derecho romano y el derecho germánico. ¿Qué coño hace una colla de delincuentes con sentencias del Supremo y del Tribunal Constitucional suelta y en libertad? Además de suelta y en libertad, ¿qué coño hace esa colla de delincuentes ocupando aún las instituciones de gobierno de Cataluña, las instituciones parlamentarias catalanas, que no son sino instituciones del Estado español? Pues haciendo vídeos como ¿Qué hacen? ¿Qué hace el gobierno de España? Se mete en esa cábala y entonces trapichea con la colla de delincuentes. Que hace un estamento armado dependiente de Interior aplaudiendo a un sedicioso. Si tú me convocas elecciones, y patatín, si patatán, lo acaba de decir el profesor, pelillos a la mar y aquí no ha pasado nada. Este tío, el líder de la colla de delincuentes, declaró la independencia. O yo soy gilipollas y sordo. Sí, Eduardo, vamos a... No, es que vamos a hablo como español de infantería. Yo le oí proclamar la independencia. Yo también que estaba ahí. Sí. El señor Rajoy no le oyó. Sí, pero si puedes, y firmarla. Ya, pero puedes expresar tu sorpresa o que te tomen por tonto. Exacto, ¿veis? Fantástico. El vocabulario español es muy rico. Ya en el casticismo. Sí, bueno, estamos ya en el casticismo. Te hemos entendido, muy bien. Entonces, o tú eres un cretino o ¿qué ocurre? Como dicen los castizos, como todos mienten con toda la boca, porque todos mienten con toda la boca, que se dice en Malasaña, pues llega un momento en que es escandaloso.
O sea, el tonto soy yo. Yo le oí declarar la independencia. ¿A qué carajo viene a preguntarle? ¿Ha declarado usted la independencia? Caramba, vaya usted a los vídeos y a las actas parlamentarias. Bueno, pues siguen sueltos. Y estamos aquí con que si Consejo de Ministros extraordinario, ordinario, vulgar o desastrería. Venga, Roig, un momento, que falta Roig por completar esta primera ronda. Venga, Roig. Voy a decir algunas cosas que, por favor, que a lo mejor nos gusten y otras que sí. Primero, ordenado, 4 cosas. Una, yo creo que los catalanes tienen razones para protestar y para estar indignados y tal, pero no tienen la razón. Pues imagínate. La han perdido. No, déjame terminar, porque es que si no estás en casa. Volvemos al cariño del otro día. Hemos hecho una constitución. Antonio, si estuvieras en casa y me escucharas desde casa, puedes comentarle a tu mujer cosas así. Pero estando aquí, pero como si me interrumpes aquí, el discurso. Estoy aquí para comentar, no bueno, estoy pues en entonces casa. ya me callo y sigue tú, que tú tienes el discurso auténtico y verdadero. No, hombre, afortunadamente no. Pues entonces cállate y déjame terminar. Si no te importa, vamos, te lo digo con cariño. No importa. Te lo digo con cariño. Vamos a respetar los turnos de palabra. Venga, a ver. Tienen sus razones para poder pedir y poder protestar y tal. Lo que pasa es que no tienen la razón y la poca razón que podían tener en su momento la han perdido al salirse fuera del Estado de Derecho. Eso por un lado. Pero hay razones para estar indignados. Pueden tenerlas. Y hay muchos que tienen... O sea, lo hemos hablado en esta mesa alguna vez de encontrarle un estatus a Cataluña dentro del conjunto de España y tal. Pueden tener razones. Lo que no tienen nunca la razón para estar fuera del Estado de Derecho, fuera de la ilegalidad. O sea, estamos de acuerdo en eso. O al menos yo es lo que planteo. 2. Aquí hay un montaje teatral. Ellos saben muy bien a dónde van. Todo esto no es improvisado. Esta hoja de ruta llevan años preparándola y estudiándola. Y aprovechando el caldo de cultivo que sembró con él empezó todo, el gran corrupto Jordi Pujol. Y han aprovechado. Y tienen perfectamente. Lo que pasa es que están llegando al punto ciego, al clímax, que no tienen controlado, que es este de la independencia unilateral. O sea, una independencia unilateral es imposible. Porque tienes ahí todo un aparato de un Estado, cómo te deshaces de él, cómo echas el ejército, cómo pones en marcha tu justicia. O sea, eso se dan cuenta, han conseguido llegar hasta el último punto. Pero el último punto es este que estamos ahora. Y no saben. Y solo ven una posibilidad de aplicar ese último punto. Montar tal pitote, tal complicación, tal algarabía, los vídeos estos que has arrancado tú, para que intervenga Europa. Ellos creen que si interviene Europa y se para, es su solución, su oportunidad. De momento le ha dicho que no es. Ya, de momento. De momento. Pero ellos siguen por ese camino. Saben que no hay otra salida. O sea, su hoja de ruta se ha cumplido. Y su último punto, feliz, es que intervenga Europa. Y por eso son capaces de todo. De cortarse ellos la mano para fastidiarle un dedo a España. O sea, son capaces de una huelga general, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que tengan tanta fuerza, porque creo que la sociedad catalana ya ha despertado y ya ha visto de qué va la realidad, ya ha visto que esto no es bueno. Y sobre todo, las revoluciones se hacen para pasar a mejor. No se hace una revolución para ir a peor. Y desde que se han ido, y acabo con esto, Cristina, desde que se han ido 500 empresas ahora, pero en estos últimos años son más de 3.000 las que se han ido, 500 en los últimos días. Desde que se han ido esto, se dan cuenta, la mayoría, incluso independentistas de buena fe, se dan cuenta que esta revolución no es la que ellos quieren. Un segundo, ahora Cristina contesta, pero quiero que escuchemos a Romeva, el consejero de Exteriores de la Generalitat de Cataluña. Hoy en Bruselas decía lo siguiente: ojo, no tienen pensado convocar elecciones y si aplican el 155, desde luego que habrá consecuencias. They're always threatening us with imposing the 155 article of the Constitution. Let me also be very clear here. They are already illegally. But if something needs to be clear, and you ask very specifically, if they do so, are we going to step down? The answer is definitely no. We have no options. We have no alternative. No vamos a dar ningún paso atrás. Publicidad, 1 minuto y medio, regresamos, Cristina, y comentamos más temas de la actualidad.
11:04 de la noche, tiempo de la réplica de Cristina. Y ojo, porque ahora escucharemos lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados, qué es lo que están diciendo los líderes políticos. Y atención, porque hay muchísimas noticias del ámbito económico. Más empresas que han decidido huir directamente de Cataluña. Y ojo, porque el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, ha decidido abrir una cuenta, digamos, bancaria, en Madrid, para, digamos, realizar los pagos de determinadas consejerías de la administración catalana. Y esto tiene unas consecuencias que tenemos que analizar en los próximos minutos. Cristina. Yo voy a meterle un poco de caña a Roig ahora mismo. Ya que él se la metió al pobre Patrick, a ver si tú... Estoy un poco hasta las narices del cuentito del estatus. O sea, el estatus. Porque yo soy de la Comunidad Valenciana y como somos la leche en todo, nos merecemos un estatus mucho mejor del que actualmente representamos. Tú no aportas el 20% al PIB. No, perdón. La comunidad, no aportas el 20%. Claro que sí. Claro que sí. Ah, sí, estoy al lado de ella. Te ha picado eso, te ha picado. Claro que lo aportamos. Claro que lo aportamos. Oye, por favor, no tengamos diálogos. Claro que lo aportamos. Entre otras cosas, la Comunidad Valenciana es la peor financiada junto a Murcia. Los últimos años pero no creo, los últimos años no. Desde que gobernaba el PP creo que se os ha dado más... José Luis, ¿no puedo hablar? Hombre, se os ha dado bastante. José Luis, no puedo hablar. Roig, anota. Si luego te has quejado del profesor, anota y luego la réplica. Claro, si vas a tener tiempo. Venga. Lo digo para que no se desvíe. Es objetivo y miras las balanzas fiscales y miras las balanzas comerciales, que la Comunidad Valenciana lo mires en el ABC o en el diario.es, es la peor financiada junto a Murcia, ¿de acuerdo? Ni lo ha reparado el Partido Popular nunca, ni el Partido Socialista lo va a hacer, puesto que esto viene de la época de Zapatero, con el actual presidente de la Generalidad Valenciana, el nacionalista catalán y mediocre político de Ximo Puig, ¿vale? La Comunidad Valenciana es un antiguo reino, ha sido reino, tiene la maravillosa cualidad y honor de tener la primera lengua románica de Europa y de tener una cultura en España admirable. No, por el tema del estatus. Es que yo no entiendo... No, pero si el estatus no es por la historia que tengas. No, vamos a ver. Es por el papel que juegas. Si tienes varios hijos, a todos no los tratas igual. ¿Por qué se merece Cataluña? No es que se merezca. Claro que sí. Se merecen claro todos que los trata igual. Claro que los trata igual. Claro que los trata igual. Fíjate lo que han conseguido. Javier. Está diciendo los españoles a Cataluña, a los catalanes. Déjame terminar. terminar. Es decir, es que estamos hasta la coronilla. Hasta la coronilla. Es decir, ni estatus, ni termostato. Los beneficios. Perdón. Luego contesto yo. A ver, un momento, ahora Javier. No, es que es imposible. Es imposible. A ver, Javier, un momento, Javier, vamos a dejar que concluya Cristina y luego Javier, venga. Es que históricamente, y no de ahora, sino del año 81, en el que el Partido Socialista, que era el protagonista, porque no existía Compromís ni otros partidos catalanistas, abogaba por la existencia de los países catalanes que actualmente también reivindican las manifestaciones independentistas, que hay dos convocatorios principales en Valencia y siempre acuden. La Comunidad Valenciana ha sufrido la invasión catalanista, que no solamente independentista, en la educación, en su cultura, en absolutamente todo. Díselo a tus políticos. No, claro. Pero yo reivindico desde aquí que nos merecemos un estatus. Ese es otro problema. Cataluña no ha tenido nunca peor. A ver, Cristina Roig, no me gustaría una lucha entre territorios, porque desde luego es lo que faltaba aquí, porque solo faltará quién más, quién menos de Cataluña. Pero es que pide estatus, no igualdad. Yo quiero igualdad. En este momento tenemos un problema de lucha de territorios en España. Vale, de lucha de territorios que no son iguales. Por favor, Venegas, turno de Venegas, no nos gusta, pero lo tenemos. Por favor, turno de Venegas, venga. Un momento, aquí hay una cuestión fundamental. A ver. Es decir, los territorios no tienen derechos. Exactamente. Son las personas, vale. Son las personas. Es decir, y en todo caso, habría que hacer una reforma, no para darle a Cataluña mejor financiación como un territorio, es decir, ¿por qué no? Porque ahí podríamos entrar, como ha entrado Cristina, con todo el derecho de decir, ¿y por qué no mi territorio? Es decir, las transferencias se deben hacer a las personas, a los individuos, igual que los derechos. La educación. ¿Y lo de País Vasco y Navarra, cómo lo explicas? Hay que ¿Es a las personas? Hay que quitarlo. ¿O es a los territorios? Pero eso hay que quitarlo. Por supuesto. Ahora, no lo sé. también te digo, a Jordi Pujol se le ofreció el mismo estatus y lo rechazó. Y no lo quiso.
No lo quiso porque cobrar impuestos estaba muy mal visto. Lo que sea, pero amigo mío, tuviste tu oportunidad, no la quisiste, ahora no. Ya, pero entonces va a los territorios. Bueno, pero ahora vamos a otra cuestión fundamental. Porque los territorios roban derechos individuales a las personas. Cris, un momentito. Vale, a ver, venga, Venegas, por favor, oye, va. Y sobre la cuestión fundamental es que los catalanes, los que están empadronados en Cataluña, porque parece que naces en Cataluña por alguna cuestión genética, y no señor, ahí está todo el mundo, igual que en todas partes de España, los catalanes deberían besar el suelo que pisan los españoles, o sea, sus conciudadanos, porque ellos tienen esa riqueza porque venden al resto de España. Es decir, su principal cliente es el resto de España. Porque fíjate qué cosa más curiosa. Cataluña, de cara al exterior, sin embargo, es deficitaria. La economía catalana es deficitaria. Es decir, importa mucho más de lo que exporta. Estoy de acuerdo en que habría que besarse, pero no en el suelo, sino entre hermanos. Entre hermanos. Entre hermanos. Y que eso sería lo que cambiaría las cosas. No hace falta no besar el suelo de nadie ni el culo de nadie. El estatus especial en realidad no se le concede a la gente, a las personas normales. Es que eso hay que decírselo, porque esta es una de las grandes mentiras del nacionalismo. No es a la gente, al común, es a una oligarquía de partidos, o una oligarquía económica, o una oligarquía X, pero no al señor que está en la calle. ¿Entiendes? Ya, Javier, pero... Bueno, un momento, a ver, profesor, luego si tú, Roch, ve anotando que luego tendrás... Ese tipo, simplemente para concluir, a mí esa dinámica que hemos estado 38 años del estatus en Cataluña, desde luego precisamente la oportunidad histórica que se nos presenta ahora es que eso se acabe para siempre. Profesor Roch, desde el sofá de mi casa y con amor. No, desde la silla de aquí. Mira, que el sofá de tu casa dices cosas peores. Es que no me dejas hablar. No, porque estás en el sofá de tu casa y no te oigo. Has interpelado a todo el mundo aquí. Estatus de Cataluña. Joder, pues esto puede ser bastante complicado porque llevamos 100 años intentando buscar el encaje y el estatus de Cataluña en España y no lo encontramos. O sea, que no debe ser muy fácil. Y además, hagamos lo que hagamos, estos señores ya no les vamos a satisfacer de ninguna manera. Cariño a Cataluña. Más cariño a Cataluña. Sí. Yo a los secesionistas no les quiero dar ningún cariño, como ha dicho muy bien Javier. Lo que quiero es dar cariño fundamentalmente a todos los ciudadanos catalanes y garantizarles libertades a esos ciudadanos catalanes que no gozan de ellas ahora, fundamentalmente los que no son nacionalistas. Y motivos para protestar, y el resto de las comunidades... pero si hemos hecho una constitución ad hoc para dos territorios desleales, que han sido Cataluña y País Vasco, haciendo una asimetría que es la causa de todos los problemas que tenemos en la actualidad. Organizamos unos Juegos Olímpicos para mayor gloria de Cataluña. De España. Pero no ha servido de nada. Les dimos un amor estupendo allí en los Juegos Olímpicos. Hemos creado unas infraestructuras, las 4 primeras, todas las provincias de Cataluña, capitales de provincia de Cataluña, los últimos se conectaron por AVE porque políticamente se pactó con el señor Pujol. Y además tú fíjate incluso el recorrido del AVE que cuando llega a Lérida y se baja luego hacia Tarragona nos costó una pasta, porque no es lo mismo entrar a Barcelona por la costa y las expropiaciones no costaron lo mismo que entrar a Barcelona recto y por el interior. Tienen embajadas, ministerios del interior, ministerios del exterior, policía política. Es que el problema no es con Cataluña. El problema es con una parte de Cataluña. Yo quiero seguir dando muchísimo cariño a Cataluña porque es una tierra a la que quiero mucho. Además me parece una tierra fantástica. Pero sobre todo quiero dar mucho cariño a los ciudadanos leales que se sienten españoles y darles libertades, que es de lo que no gozan ahora mismo esos ciudadanos en Cataluña. Totalmente de acuerdo. Un momento. Falta Eduardo todavía por decir algo y luego después Roch. Bueno, después de... Claro, venga, no. Después del maestro. Que José Luis está sembrado esta noche. No, Eduardo, por favor. Luego... Venga, cuida, que si Roch te cede, porque Roch cuando coge la palabra no la hace nada con facilidad. Yo con toda humildad, Gonzalo, diré que estoy en un déjà vu, porque esto ya lo hemos vivido antes. Se llamó Primera República, Guerra de los Cantones. Afortunadamente duró 11 meses solo. Y si me permites, citaré a uno de los presidentes de esa desastrosa Primera República, un catalán magnífico que se llamaba Stanislau Figueras, que viendo lo que hoy estamos repitiendo un siglo después, se fue a París y mandó un telegrama, y cito en su literalidad para tus castos oídos, querido Gonzalo, mandó un telegrama desde París diciendo: me voy porque estoy hasta los cojones de todos nosotros. Bueno, pues eso es lo que empezamos a sentir hoy muchos españoles, herederos de ese españolazo catalán que era Stanislau Figueras. ¿Os puedo dar un detalle muy Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Un momento, en cuanto acabe Eduardo.
Le estamos bailando el agua a una colla de delincuentes. Le hemos dado patente de legalidad democrática a partidos cuya meta política, cuyo objetivo final, porque está en su propia naturaleza, es destruir la nación que nos ampara a todos. Cuando tú le das acta de diputado, financiación estatal y respeto político e institucional a partidos cuya meta política es destruir España, luego no te puedes rasgar las vestiduras cuando llega un momento en que se ponen manos a la obra para destruir la nación. Y entonces esta colección, esta caterva de botarates, por citar a Manuel Azaña, que tenemos en el Congreso de los Diputados, se echan ceniza en el pelo y dicen, ahí va, pero si los separatistas quieren romper España. Los trajimos aquí para que defendieran con la palabra sus ideas. Pues claro, es lo que han hecho, defender sus ideas, y cuando han creído que es el momento estratégico oportuno y táctico conveniente, se han puesto manos a la obra a responder a su propia naturaleza, destruir la nación española. Y entonces esta caterva de botarates, esos 350 majamigas que hay en el Congreso de los Diputados, pues resulta que se escandalizan por algo que vuelvo a citar, españolito de infantería, sabía desde que llevaba Dodotis. Un separatista destruirá siempre la nación que le alberga. Clarísimo. Venga, a ver, contesta Roig, venga. Vale. Sí, porque si no, el País Valencià... Dale, venga. ¿País de qué? Va a hablar Perdona, Reino de Valencia. Reina lo que quieras. Reino de Valencia. Por favor, venga, a ver. Bueno, versus condado. Es cierto que en este país se veían venir lo que está pasando, pero no lo veía venir todo el mundo, o no lo quería ver todo el mundo. Y solo se veía en lugares como esta mesa, como en sitios que no se tenían en cuenta, y aquí se advertía, cuidado que está pasando cosas en Cataluña, y no lo querían ver. La famosa prensa que has dicho antes no veía estas cosas, o no las podía ver o no las quería ver, y esto es cierto. Porque ahora todo el mundo... No, pero es que ahora todo el mundo... Sí. ¿Eran todos tontos? Las dos cosas, yo creo, las dos cosas. Es que ahora ya van diciendo muchos, claro. No, es que yo esto lo decía, se veía venir y tal, no. Yo digo, no, esto lo han dicho muy pocos y no se les hacía ningún caso. Ni caso. Vale, esto. Segundo, sí, y ahora te menciono otra vez, lo que decías tú, Antonio, que es cariño, no dinero. Tú hablabas de cariño con la línea del AVE y tal. Cariño infinito. Y el maestro García Serrano me dijo, Eduardo, el otro día, me recordó una anécdota de Tarradellas cuando fue a ver a Suárez por segunda vez. Suárez le dijo, bueno, porque no se llevaban muy bien, pero se necesitaban ambos. Bueno, a ver, ¿qué quieren los catalanes? ¿Qué quiere usted? Y Tarradellas le dijo, solo queremos dos cosas, cariño y respeto. Doy fe. Y que te has emocionado. No, que ha estornudado, Roig, ha estornudado, lo que la cámara no lo aprecia. Venga, por favor. Cariño y respeto. Quiero decir, es verdad que fuera de la ley no hay nada. O sea, estás en un limbo. Pero dentro el estatus está dentro de la ley. Y el estatus es que Cataluña tiene que tener un papel. El estatus es privilegio contra la igualdad, supremacismo. O no lo entiendes o no me explico yo bien. No, te entiendo perfectamente. No, estatus significa dar un papel. Tú tienes 5 hijos. La justicia no es tratar a los 5 hijos igual. Hombre. Es darle a cada uno lo que merece. ¿Y qué? Perdona, ¿en base a qué en Cataluña merece más que el resto? ¿Pero qué dices? Ahí estás en el sofá de casa. No, pero déjame terminar. Déjame terminar. Vamos aligerando porque los países valencianos están un poquito levantistas. Los catalanes, venga. ¿Y qué hijos somos nosotros? Venga, oye, de verdad. Roig, concluye, por favor, vamos. Concluye, pero... Sí, concluye es concluir. Venga, dale. Es un mitin. Ahí va. Venga, dale, va. Que no se trata de tratarles a todos igual. Evidentemente hay que tener igualdad para todos, de derechos, de leyes y tal. Pero de papel que juega cada uno en España, tiene que jugar Cataluña un papel peculiar, no digo ni mejor ni peor, pero peculiar, sacándole el partido que tiene a sus circunstancias, a su manera de ser. Y hay que catalanizar un poco el espíritu español. ¿Por qué?
Porque sí. Si está catalanizada la Comunidad Valenciana, está catalanizada Si me dejas hablar, te Baleares, explico por qué, ¿cómo que Cristina. catalanizar? Te explico por qué. Porque ahora la imagen... Por favor, venga, la imagen ¿por qué que- hay que catalanizar al resto de España? Dices, ¿por qué? Catalanizar, sí, no, no. valencianizar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la imagen que hay en España ahora sigue siendo la que tienen muchos británicos y muchos americanos, de mucho toro, de un folclore un poquito antiguo y rancio. Y habría que cambiar eso. Es decir, un Eduardo y actualizar Cristina, y vamos a y darle un poco Yo de entiendo vida. perfectamente lo que quiere decir José Gracias, Luis Roig, Eduardo. y además lo voy a apoyar con un ejemplo histórico conmovedor. El general Madre Prim mía. en Marruecos. El general Prim en Marruecos catalanizó el ejército español, las compañías que él mandaba en Marruecos, ¿Qué hay de malo las en eso? compañías catalanas llevaban barretina, alpargata y la señera junto a la bandera de España. No me refería a esto, no me refería a esto, Fueron pero los bueno. catalanes los que tomaron Tetuán, construyendo sus castellets, al mando del general Prim, que catalanizó. No me refiero solo a la barretina, no me refiero solo a la barretina, me refiero al espíritu catalán, que es mucho más interesante que la barretina. Vamos a escuchar. Volvemos al debate, sí. ¿Qué ocurría en el Congreso? Ojo, ya les digo, estamos en este momento a menos de 11 horas para saber qué va a ocurrir, qué va a hacer el Gobierno y cuál es la decisión. Ahí vemos a Mariano Rajoy hoy en el Congreso, que decía lo siguiente sobre el escenario que puede ocurrir mañana, donde volvía a pedir sensatez y equilibrio a Carles Puigdemont. Y es algo lógico, algo razonable y algo sensato. Tiene que responder si ha declarado o no la independencia. Y si lo ha declarado, se le pide que rectifique. Me parece que es una forma fácil de responder a las cuestiones que se le ha planteado. Es algo que está previsto en la Constitución y yo creo que ustedes también deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas de los que cree, porque si no va a obligar al Gobierno pues, a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no hacerlo nunca. Muchas gracias. Bueno, esto decía Mariano Rajoy, pero también hay noticias de índole económico que nos afectan a todos, no solo a los catalanes, porque la fuga de empresas, desde luego, a quien más va a perjudicar va a ser, sin lugar a dudas, a Cataluña. Ahí vemos la imagen de Codorniu. Hoy hemos conocido, por cierto, más empresas que abandonan, por lo menos su sede social, de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que se van a algún lugar del resto de España, como por ejemplo Zurich, la compañía de seguros, es la última novedad que teníamos. En este caso, aquí vemos las que se han ido directamente a Madrid, Abertis, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Catalan Accidente, CaixaBank, bueno, en fin, a algunas partes de España colonial, Bimbo, Zurich era la última, bueno, donde ven Madrid no significa Madrid, sino que significa que estas empresas se han ido a algún lugar del resto de España. Como les digo, Zurich, lo ven ahí, ha sido una de las últimas. También está la Bruixa d'Or, que ha sido también la que ayer anunciaba y entrevistamos a su dueño. También Pastas Gallo, que ayer también lo anunciaba. Es un goteo permanente de empresas que están decidiendo abandonar su sede social, algunas también su sede fiscal, para irse a otras provincias de nuestro país. Para hablar de todo ello y de más noticias de índole económico, tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, que es periodista, conocido por todos ustedes, analista económico. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez Un más. placer siempre. Bueno, fuga de empresas. La última ha sido Zurich, ya van más de 30, lo hemos visto en el gráfico. ¿Qué está suponiendo esto? Porque hoy decía, por ejemplo, el director de un periódico catalán diciendo, no, ¿habéis notado algo en vuestras vidas, en vuestro día a día? No pasa nada, no tengáis miedo. Pero sí que es importante, significativo el hecho, ¿no? Muy importante porque yo no sé si se da una vuelta por Barcelona, en qué tipo de foros se mueve el director de este periódico, pero es que en la provincia de Barcelona, no nos hace falta irnos ni siquiera al conjunto de la comunidad, se está viviendo una situación dramática en algunos sectores. Hablas, por ejemplo, del sector del ocio, los espectáculos en vivo, los conciertos, la música, la comedia. Estamos hablando de una caída de las reservas del 70%, que eso durante 2 semanas ya se puede aguantar, pero no mucho tiempo más. Evidentemente es una caída tremenda. Nos vamos a un sector más grande, los concesionarios y las ventas de automóviles de primera o de segunda mano. Aquí tenemos una caída del 30% a lo largo de los 2 últimos meses. 30%. Y te doy otra cifra, además, recién sacada del horno, la del turismo. El turismo ya ha bajado un 20% a lo largo del último mes y medio. Y tenemos además la cifra comparada con los atentados que lamentablemente sufrió Barcelona. Y es bastante llamativo que los descensos, las cancelaciones de entonces estaban en el entorno del 5%.
Fíjate con lo que estamos hablando, de un acto de una gravedad y una crueldad suprema e insuperable, supone un descenso del 5% de las reservas, que no afectó al conjunto del sector, sino a 3 de cada 4 hosteleros, y que estaba recuperado en aproximadamente 10 días, 15 días. Y aquí estamos hablando de que ahora mismo la caída ya detectada es de 1.100 millones, la caída proyectada es de 1.800 millones, y al final del año el aumento del PIB turístico de Cataluña va a quedar completamente por la mitad. Se esperaba que este año cerrase en un 4% de aumento y va a cerrar en un 2%. El 2% que había aumentado en lo que ha ido desde enero hasta toda esta locura. Entonces, no sé qué director de periódico ha hecho estas declaraciones, la verdad, pero le invitaría a darse un paseo porque es mucho más que la sede social de estas empresas. Lamentablemente es mucho más que eso. Bueno, pues vamos a escuchar otra declaración, ni más ni menos que el todavía vicepresidente de la Generalitat, consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, quien ha dicho que las empresas se están yendo de Cataluña por los porrazos que se dieron el 1 de octubre de la policía en aquel referéndum, en aquella farsa. Esta es la justificación por la que dice que las empresas se van. Vean. D'entrada, per què marxen les empreses que aquests dies han canviat la seva seu social? Bueno, d'entrada, la primera evidència. Imagini's que vostè estés veient aquí, a la televisió, alguna capital europea on entressin les forces policials a colpejar els ciutadans que van a votar. Imagini's que aquesta imatge es produís en alguna gran capital europea. Però creu que marxen per això? No sé, la Caixa, el Banc de Sabadell, Pastas Gallo... Vostè, si veiés aquesta imatge, quina sensació li donaria respecte al que està passant en aquell país? Doncs qualsevol demòcrata del món, quan veu que es colpeja en els votants, segur que molta simpatia no li genera. Cuando se golpea a sus votantes, a sus ciudadanos, y que esa imagen, lo que dice, lo ha dicho Junqueras, espanta a las empresas. Hemos pasado de que no se irán las empresas a que no se están yendo las empresas, a que, bueno, se están yendo, pero algunas es mejor que no estén porque no son buenas compañías de viaje, a que se van por los golpes de la policía. Mira, las cifras de crecimiento de Cataluña este año tenían que reflejar un 3% de aumento, que son cifras muy importantes, como lo son para toda España. Es de una recuperación que no es perfecta, pero que sí que es vigorosa y que ayuda a recuperar parte de la riqueza perdida. Pues frente a ese aumento del 3%, ya la salida de estas empresas grandes lleva a Cataluña directamente al 0%. O sea, Cataluña está ahora mismo entre el crecimiento y la recesión. Pero si es que a eso le sumamos la caída del turismo, que ya están adelantando, que se ha producido los propios operadores, estamos hablando de que la recesión es una realidad en Cataluña y que cuando cerremos el año habrá un descenso de al menos 0,7 puntos del PIB. Hay más cuestiones que son simbólicas hasta cierto punto y hasta cierto punto son también muy relevantes. Por ejemplo, el peso de Cataluña sobre el PIB nacional. Ya no es la primera comunidad en PIB real. Tradicionalmente lo fue en PIB real, ya no lo es. Tradicionalmente lo fue en PIB per cápita, ya no lo es tampoco. ¿Quiénes son las primeras? ¿En PIB real y en PIB per cápita ahora? En PIB real Madrid consiguió el sorpaso hace aproximadamente 3-4 años. Pero es que en PIB per cápita lo estamos viendo ahora y en PIB nominal también se acaba de producir porque ese efecto de salida de las empresas ya significa que va a contabilizarse su actividad fuera. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque buena parte del argumento político se ha basado en los últimos años en calcular las aportaciones de unos y otros territorios. Y es un argumento muy fino, muy endeble, porque efectivamente la cadena productiva está muy repartida. Pastas Gallo, por ejemplo, por dar un caso muy reciente, empaqueta en Cataluña, pero también produce fuera de Cataluña y se consume dentro de todo el mercado español. ¿Pastas Gallo es una empresa catalana o es una empresa española de todo el mercado español? Evidentemente la línea es muy fina, que la sede social esté en un territorio u otro significa que eso se contabiliza en una comunidad u otra. Al final, el jueguecito de permitir año tras año la salida de empresas, ¿a qué le está llevando a Cataluña? Que sus propios argumentos, los de los separatistas, ya no se respaldan, ya no son la primera comunidad en aportación, están perdiendo el peso en el PIB nacional y el peso en el PIB absoluto. Como digo, de hecho va a pasar de un +3 a un -1% prácticamente su actividad y esto evidencia algo. Yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Te doy incluso otra cifra. A ver.
Madrid y Cataluña tradicionalmente han sido un polo de atracción de trabajadores. Lo han sido durante los últimos 30 o 40 años, en el caso de Cataluña desde mucho antes también. Millones de personas han viajado allí, han cambiado de vida buscando oportunidades. Y yo creo que es bastante significativo que frente a unas tasas que están más o menos equilibradas entre Madrid y Cataluña, en los últimos años, por cada trabajador, por cada persona que se traslada a Cataluña, hay 15 que se van a Madrid. Y el dato es escalofriante, porque tradicionalmente estamos hablando de que Cataluña captaba más trabajadores. O sea, por cada trabajador del resto de España que se va a Cataluña, hay 15 del resto de España que se van a Madrid. Correcto. Es decir, que Madrid multiplica por 15 en este momento la atracción de generar empleo o de venirse a trabajar. Sí, o incluso... Por 15. Sí, las cifras son demoledoras, están en el INE, en el patrón de saldos migratorios. Cualquier persona que se divierta como yo con las estadísticas y los datos lo puede comprobar. Y son datos que te están diciendo algo, que hay una tendencia que es muy clara. Pongo más cifras encima de la mesa. La creación de empresas ha bajado un 26% en Cataluña en lo que va de año y, por ejemplo, en Madrid ha subido un 14% y esto es hasta septiembre. Es decir, no entra todo el traslado que ha habido, que en muchos casos también se han creado sociedades en Madrid para poder articular ese traslado. O la cifra más reciente, 800 empresas ya que han hecho ese traslado, que es una cifra monumental. Ya van 8.000 en los últimos 10 años, pero es que 800 en los últimos 15 días. Bueno, Diego, más datos, informes que hemos conocido hoy, sobre todo porque son muchísimos los pensionistas, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los que crean empleo de alguna manera en Cataluña, que están muy preocupados con noticias, por ejemplo, como esta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo ven ahí, ha advertido hoy de la amenaza que puede suponer para la economía la prolongación de esta situación política, de estas tensiones, del proceso independentista. Estima que el año que viene, ojo, el PIB de España podría recortarse en 4 décimas. Ya no solo Cataluña, sino que el resto de España se vería afectado. Esto es que se podrían perder, dice esta autoridad fiscal, 4.000 y más, entre 4.000 y 12.000 millones de euros, dependiendo de en qué medida, digamos, de alguna manera, el conflicto catalán se alargue en 2018. Y aquí hay que diferenciar entre dos conceptos. Muchas veces estamos viendo noticias e informaciones sobre lo que pierde Cataluña, que es lo que ganan otras comunidades autónomas. En este caso, lo que calcula la IREF es lo que pierde Cataluña y pierde el conjunto de España. Esto sí es un juego de suma cero, es decir, no es lo que se traslada desde Cataluña a la Comunidad Valenciana, a Madrid, a Aragón, a Baleares, que evidentemente es un lastre para Cataluña quedarse sin esa actividad, pero es un plus para las regiones que salen beneficiadas. No, esto es, a pesar de que ese efecto es neutral, hay otros efectos que no se recuperan. Estaba poniendo antes encima de la mesa el dato de la caída en el turismo, que es escalofriante. Son 1.800 millones que hemos tirado a la basura con cancelaciones de reservas de turistas que querían ir a Cataluña y querían ir a gastar a la comunidad, una de las comunidades con mayor gasto turista per cápita. Hay 400.000 empleos en Cataluña que dependen del turismo, no es en absoluto una broma. Y efectivamente lo que estamos viendo es que esos 12.000 millones son los que se pierden, los que hemos tirado a la papelera, los que ya no vuelven. No son millones que pasan de una comunidad a otra, no es una actividad recuperable, es un descenso neto de la actividad productiva en Cataluña y en el resto de España. Entonces, esta advertencia hay que tomársela en serio y sobre todo porque la IREF es un organismo muy independiente que está haciendo predicciones y proyecciones muy acertadas y que se suele quedar corto, suele pecar de prudente. Además, o sea que hay que tener eso en cuenta. Bueno, y último dato de tinte político, claramente. ¿Qué es lo que ha hecho hoy el Ministerio de Hacienda? Porque ha anunciado que va a abrir una cuenta en el Banco de España, corrígeme, Diego, o explícanos bien, para, digamos, pagar a determinadas consejerías o para transferir dinero para el pago de determinados servicios de determinadas consejerías de Cataluña. ¿Por qué tiene un valor simbólico importante la decisión que ha tomado hoy el Ministerio de Hacienda? Tiene un valor en dos sentidos. Uno que vamos a comentar ahora y otro que me viene muy bien a mí y a todos los que defendemos que hay mucha tela que recortar en las comunidades autónomas. Fíjate en este dato. Se supone que dentro del control del gasto en Cataluña solo se puede pagar aquello que es esencial. El gasto público, el mantenimiento de las infraestructuras, los salarios del personal, la educación y la sanidad, las fuerzas de orden público, etcétera.
Con todo eso, el pago es de unos 900 millones. Resulta que Cataluña estaría recibiendo en condiciones normales 1.400 millones. Antes de entrar a valorar eso, yo quiero que nos pongamos un momento las cifras y analicemos cuál es la dinámica presupuestaria, no solo de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas. Hasta el punto de que si de 1.400 millones, solo 900 millones son los servicios esenciales, que no nos digan que no hay margen para ajustar el gasto, ni en Cataluña ni en las demás comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, pero también en las demás comunidades autónomas. Y ahora, comentando ya específicamente lo que supone esto, pues es ahondar en la intervención blanda que ya hay en las cuentas de Cataluña desde que se activó el rescate en el año 2012 con el Fondo de Liquidez Autonómica, que en esencia, como Cataluña es insolvente en los mercados, le presta ya más de 50.000 millones de financiación y evita el colapso de las finanzas autonómicas. Esto dio un salto en junio cuando se empezó a pedir un control revisado por la intervención de los gastos cada semana, dio un nuevo salto en septiembre cuando se decidió que a partir de ahora es Madrid quien paga directamente los gastos y que no se permite el pago a través de la Generalidad, y ahora lo que estamos viendo es que sobra, que hay 1.400 millones cada mes, pero que con 900 es suficiente para pagar lo esencial, lo que hay que pagar. Lo demás debería devolver, pero no a esa cuenta que va a la Generalitat. Debería volver a los contribuyentes que están haciendo un esfuerzo de 400 millones por encima de lo necesario. Bueno, señores, abrimos el debate porque la incertidumbre es total, pero les ruego a los miembros de la mesa que pensemos en los pensionistas, a esa persona que tiene una pensión de 500, 600, 700 euros, a ese trabajador que tiene su nómina en Barcelona, a ese generador de empleo que tiene una pyme, con todo lo que está ocurriendo, con la fuga de empresas, estos datos que nos comentaba Diego, y que desde luego que los políticos que deben gestionar la futura República Catalana, supuesta, que nunca va a llegar, pero las que deberían hacerlo son señores como Junqueras, que dicen que las empresas se van porque la policía golpea a los ciudadanos. Desde luego esto es un síntoma de la altura que tienen los gobernantes, ¿no? Hombre, no decía Junqueras hace nada que en realidad las empresas se llevan porque era un plan del gobierno, es decir, era un plan secreto, ¿no?, para que se fueran las empresas. Esto es mentira, se ha demostrado, porque no se están yendo solo las empresas grandes, están yendo todo tipo de empresas. Es decir, es una fuga masiva. Es decir, ¿cómo qué gobierno puede controlar eso? Es decir, no hay un plan estratégico para que esto se produzca de esta manera tan descontrolada, ¿no? Luego, por otro lado, hay una cosa que sí me preocupa mucho. Y tiene mucho que ver también con todo el procedimiento que ha llevado el gobierno ante este reto. Y es también es culpa, por supuesto, de estos sinvergüenzas, pero el gobierno no ha reaccionado de la forma que esperaban los mercados. Los mercados esperaban, cuando el referéndum del 1 de octubre, esperaban que realmente el Estado español pudiera imponer que no se celebrara, es decir, que el Estado español se impusiera en la situación y generara un clima de certidumbre. Bueno, pues llegó el 1 de octubre y lo que vio el mundo, lo que vieron los mercados, es precisamente el descontrol de un referéndum que no se celebraba, pero que sí se celebraba, y de un gobierno que no terminaba de afrontar la situación con toda la contundencia que requería. Eso ha generado una incertidumbre de cara a los inversores. Los inversores ahora lo que hacen están descontando la acción de un Estado que no es capaz o no es creíble a la hora de intervenir en Cataluña. Y eso es lo que está produciendo algo que es muy grave y que lo vamos a notar todos, no solo los catalanes, y es la fuga de inversiones. O sea, por entenderte, Javier, que la falta de determinación o la poca determinación del Gobierno de la Nación ante la enjundia de lo que está ocurriendo en Cataluña está generando desconfianza en los mercados. Exactamente. Y el primer mercado, el más sensible de todos, es el que, evidentemente, es el financiero, que además es el que inmediatamente tiene mucha más facilidad para decir, bueno, el ahorrador o el inversor que tiene unos millones y que estaba pensando en invertirlos en Cataluña, pues lógicamente decide que no es el momento oportuno, tal como están las cosas, para invertirlos. El financiero y el productivo, Javier. No, pero primero el financiero y después el productivo, porque si no hay financiero, no hay productivo. Yo hablaba hoy con gente... Y a más abundamiento, Javier, perdóname, Antonio... Pero un momentito, es que sí, ya termino. Sí, simplemente perdón. Para que los espectadores y los en general catalanes, españoles y todos los madrileños tomemos conciencia de la situación en la que nos podemos meter. Es decir, la IREF ha hecho un planteamiento, es decir, un pronóstico para mí excesivamente conservador. Hablamos del 0,4 al 1,2. Pero eso suponiendo que el clima de incertidumbre se resuelva a final de año. Se cese rápido, sí, ¿no? Si se prolonga, irá más. Si se prolonga, esto puede ser una recesión general. Sí. Es decir, la situación es de una gravedad extraordinaria. Venga, Eduardo. Vamos a ver, las empresas están yendo, lo sabemos todos, por la inseguridad jurídica que genera una inestabilidad política. La última ratio de la seguridad jurídica es el Gobierno de la Nación, porque por mucho que los separatistas catalanes, incluso los nacionalistas, crean, ellos no tienen una relación de bilateralidad
con el Estado español. Ellos son un gobierno, perdónenme la expresión, pero es que es así, en la jerarquía del Estado, subalterno del gobierno de la nación, que está en la cúspide de la pirámide. ¿Qué hace el gobierno de la nación? La última ratio de la seguridad jurídica en la última aldea y la más modesta aldea de España. En vez de decirle a los empresarios catalanes, tranquilos, quietos, tranquilos, no os mováis de ahí, porque si esta partida de bandoleros no os garantizan la seguridad jurídica, os la garantizo yo. Y le mandas ese mensaje a los mercados internacionales. Yo os voy a garantizar, porque es mi obligación, la seguridad jurídica. No os mováis de Cataluña. Y este mensaje rebota en los mercados internacionales para el inversor que se lo está pensando. Y rebota en los catalanes. Y rebota en los catalanes, en los pensionistas, en los trabajadores. Bueno, pues el gobierno no hace esto. ¿Qué ha hecho? Hace todo lo contrario. Hace un par de semanas firma un decreto urgente poniéndole puente de plata a los empresarios que han emprendido la diáspora. Como una medida de presión más. Salid rápidamente de Cataluña. Yo os pongo el decreto. Sí. Para que desembarquéis en Valencia, en Navarra, en Extremadura, donde queráis. ¿Y por qué ha hecho repercusión tiene esto? Más inseguridad jurídica. ¿Y por qué ha hecho eso el gobierno? ¿Por qué, en vez de garantizar la seguridad jurídica en este momento de incertidumbre clara y política que sigue en Cataluña, por qué tiende ese puente de plata? Porque se lo han pedido. Porque no quiere tomar una medida de fuerza. No, porque se lo han frente exigido. Al ¿Se le ha separatismo exigido quién? integrante. Las empresas. Sí, claro. Le han exigido decir, si tú no vas a aplicar la ley, y si tú piensas que esto, como decía antes Eduardo, la cábala va a durar de tal manera que no sabemos ni a qué atenernos, nos tienes que permitir salir. Sí, pero también lo ha hecho como otro frente de presión frente al nacionalismo. También, sí, lo ha hecho como otro frente de presión. Pues si lo han hecho, totalmente. Y si lo han hecho es de una irresponsabilidad extraordinaria. Es que el gobierno lo que está demostrando es una irresponsabilidad, nada más que eso. Venga, a ver, profesor Cristina y Roch. El vídeo de Puigdemont es surrealista, en la línea surrealista de todo lo que están planteando. Del Ministerio de la Verdad. Ministerio de la Verdad de Goebbels. Y de Goebbels del nazismo, del vídeo anteriormente. La culpa siempre es de otro. O sea, ellos no tienen nunca culpa absolutamente de nada. Los nacionalistas son una máquina de fabricar miseria. Una máquina de fabricar miseria, como estamos viendo ahora mismo. 20 empresas a la hora se van de Cataluña. 20 empresas a la hora. Yo estaba hablando esta tarde y esta mañana con algunos abogados de despachos de firmas importantes, porque en mi universidad hoy se estaba celebrando el Foro del Empleo, que es un acontecimiento fundamental, y entonces me acercaba a hablar con las principales firmas de abogados y me decían que los clientes están aterrados con la situación. Quien quiere hacer una inversión en España ahora mismo, lo que le pide el cliente es que le aclare qué legalidad es la que está vigente. Entonces, yo lo que me pregunto es si podemos tener una crisis constitucional de las características que tenemos, de la envergadura que tenemos, si podemos tenerla abierta más de un mes y medio como llevamos actualmente. Eso no se lo puede permitir ningún ordenamiento jurídico serio, ni ningún país moderno, ni ninguna democracia madura. Lo que estamos demostrando es una inmadurez democrática total y absoluta, porque no estamos cogiendo el toro por los cuernos y no estamos devolviendo a la situación a la que hay que devolver, que es el restablecimiento del orden constitucional. Por cierto, que es lo que pidió ya hace 2 semanas también el jefe del Estado. A ver cuándo se le escucha al jefe del Estado. Y por último, el independentismo es un juego lose-lose. Aquí perdemos todos. Pierde Cataluña y pierde España. Pero también es verdad que hay una cosa. A Puigdemont habría que darle el Premio Nacional del Reparto de Riqueza a toda España, porque la verdad es que el hombre va repartiendo... Esto es como el calvo de la lotería de Navidad. Está repartiendo dádivas por toda España, porque todas las empresas, pues la verdad es que están yéndose de Cataluña y están fomentando la riqueza de otras regiones. Cristina Roch. Los primeros que han extorsionado perpetuamente a los comercios y a las empresas catalanas, pymes, pequeños comercios y grandes empresas, son tanto el gobierno municipal de Cataluña como el actual gobierno económico. Totalmente y esto incluso antes, o sea, yo recuerdo el señor Santiago Espot cómo se dedicaba a multar, a poner multas millonarias a aquellos establecimientos que no rotulaban en catalán. Cosa que se ha empezado a hacer, por cierto, en la Comunidad Valenciana. Perdona, si hay una aplicación de móvil... A eso iba. Pues cuéntalo, que te anuncia la delación, que te anima la delación. Vale. En primer lugar, recordemos que los principales socios del PDeCAT son una amalgama
de grupitos, pues esos son las CUP, asamblearios y anticapitalistas, que por cierto manifiestan un perpetuo rechazo a Europa y a todas las ventajas económicas que para cualquier comunidad o cualquier país compete estar en un lugar como el que es Europa, ¿no? Por otra parte, esa app que tú decías, Catal App. Catal App, sí. ¿De acuerdo? Esta que fue creada por la plataforma Per la Llengua, que no era otra cosa que una filial, una ONG, ya me dirás para que haya una ONG en una asociación fascista, cultural, etcétera, etcétera, pues que llamaba y animaba a los usuarios o a la gente que acudía a los comercios, no en Cataluña, en el sur de Francia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, a poner críticas y incluso a denunciar a aquellos comercios que no les hablaran en catalán. Y es a lo que me estaba refiriendo antes, es que esto no afecta solamente a Cataluña. Es que el imperialismo inherente a los nacionalistas también afecta a muchos otros puntos de España. Roch. Yo volveré un poco al tema económico. Vuelve donde quieras, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina, ¿eh? Es decir, que en ese sentido no tengo nada que opinar. Con la representante del País Valencià estás de acuerdo. Muy bien, muy bien. Nos alegramos. Tiene un voto por mi parte. No me presento. Antes he dicho que las revoluciones se hacían para ir a mejor y no para ir a peor. Y esto ya no sabemos. En teoría, pero esto se han olvidado de decírselo a los catalanes y les han olvidado decir que esto tiene un costo. O sea, la independencia rusa, ¿no? Que iba y cuando las hacen los comunistas, o más caro. Ojo, los cubanos de hoy están viviendo peor que los cubanos de Batista. ¿eh? Bueno, y la Revolución Francesa en el 93 y hasta me alegro por la ilustración de todo esto, pero bueno, que digo que... Venga, Roch, centra el tiro. Centro el tiro, pero que no me... se vienen arriba. Nada, aquí. Si la culpa es de Roch, aquí vas partiendo, dale. el balón tú, Roch. Mira, Diego, que es mucho más interesante. También es mucho más interesante. Bueno, venga. Bueno, que la independencia, como en esta vida casi todo, tiene un precio. Y se han olvidado de decírselo a todos los catalanes. Artur Mas, incluso ahí se les puede pillar en las mentiras. Artur Mas justo salió la semana pasada ese vídeo famoso, decir, pero ¿por qué os engañan? Que no se engañen, que no se irá nadie. Es más, querrán venir todos los bancos, no se va a ir ningún banco. Mientras la Caixa, el Sabadell y todos se estaban yendo. O sea, ahí quedó demostrado de manera clara que, en fin, que hay mucha mentira en todo esto, ¿no? Luego, Sabadell y la Caixa, perdona, que han perdido 9.000 millones en impositores. Sí, y pierden cada día más dinero. Esta mañana estaba hablando con un amigo mío que es registrador de la propiedad en l'Empordà, en Gerona. Bueno, hacer un registrador, quiere decir, estoy haciendo el gesto de que están a dos velas los pobres. No, si se te ha entendido de sobra. A ver, no me da pena un registrador de la propiedad, no me da pena, ni me va a dar pena nunca. Sigue arreglándolo, Roch, venga. Pero que están pasando situaciones que lo están sufriendo y el de la propiedad. Bueno, venga, Roch, que quiero escuchar a Nieves Vilches también y tenemos que despedir a Diego. Bueno, sí, a ti, Roch, pero es que tú has hablado proporcionalmente el que más. Y Nieves también tiene derecho. Venga. A ver, bueno, no sé. A mí todo No, es que es el tema, me parece tan grave en el sentido económico, porque aquí están jugando con la pensión de mi madre, que sigue viviendo en Cataluña, con cosas serias. Es decir, que no están jugando con temas... En fin, que no es que unos señores burgueses, pijos burgueses, que se aburren, vayan a montar una revolución independentista. También, es que están, también, pero que están jugando con el pan de mucha gente, con muchas situaciones delicadas. Y luego va a venir la gran decepción cuando porque esto no puede ser. La parte es del gobierno. Tú hablabas antes, ¿qué va a hacer el gobierno? La sociedad española lo tiene muy claro lo que tiene que hacer. Sí. Si el gobierno no lo tiene claro, me parece que la sociedad española no se lo va a perdonar. No se lo va a perdonar, sin lugar a dudas. Cuando digo sociedad española, incluyo a la sociedad catalana. Sí. Esa sociedad española, catalana, está despertando y ojo el gobierno con que no haga lo que tiene. Si el gobierno... No se trata de venganza, no se trata de nada. Se trata de aplicar la ley. De aplicar la ley, de volver a la Generalitat al cauce de la ley. Mira, volver al Estado de Derecho. ¿Cómo ha empezado con el amigo Patrick y con qué interesante pero que es verdad. Y se trata de eso, simplemente. Y los catalanes van a estar
algún día van a tener que pedir explicaciones de toda esta situación que han pasado, porque esto va a dejar, esto no va a salir gratis, no en el sentido del catalán, sino en la imagen, en muchas cosas. Y el daño ya está hecho. Y como decía, para acabar, como decía Tarradellas también, nuestro amigo, en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y acabarán haciendo el ridículo todos estos independentistas. Ya lo han hecho. Diego, última reflexión para recoger las opiniones que se han vertido en esta mesa. No, solo también recordarle a la audiencia que es muy importante cuando se barajan estas cifras, ¿no?, de cientos de empresas. Obviamente conocemos a la pica, ¿no?, la punta de la lanza, que son los bancos, las empresas cotizadas. Pero si nos vamos a los últimos años y cogemos esos cientos de empresas que ya se habían ido desde que empezó el procés hasta llegar a este punto, ha habido un éxodo de más de 2.600 empresas en términos netos. Y esas 2.600 empresas, aunque no sean las que primero nos vienen a la mente, tiene una facturación media de 3 millones de euros cada una. Es decir, son empresas con un tamaño relativamente respetable. 3 millones de euros de facturación media es una cifra que ya la quisiéramos muchos. Entonces, esas son las que hacen país, estas son las que están soportando el grueso del empleo en Cataluña. El grueso del empleo en Cataluña, como en toda España, cuelga de las pymes. Entonces, que esas son las empresas que se están trasladando la sede y poco a poco la producción. Ya se habla incluso de bancos y de empresas cotizadas sacando centros de producción de Cataluña. Y va a haber más informaciones en este sentido. Sabadell, por ejemplo, está planteándose mover las cúpulas para Madrid, pero también hay rumores en torno a SEAT que son incesantes y estamos esperando ahí a ver qué pasa. Entonces, cuidado, porque detrás de todos esos grandes nombres hay cientos de empresas que salen, que tienen una facturación muy importante y, ojo, y los pequeños que no pueden salir, que quedan abandonados y no tienen ni siquiera esa dramática situación, eso es aún peor. Diego Sánchez de la Cruz, da gusto, como siempre, escucharte, cómo explicas términos que a veces pueden que sean un poco complejos, pero con tus explicaciones lo haces francamente didáctico. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Saludo militar, ya se dice, eso está muy bien. Bueno, de despedida, ¿cómo estamos hoy? Bueno, y no me quiero ir sin que escuchemos a Nieves Vilches. Y ustedes dirán, ¿quién es Nieves Vilches? Es una vecina de Lérida que se dirigía en los siguientes términos, uno de estos días, en una de las famosas caceroladas, a sus vecinos que sacaron la cazuela o la sartén y la cuchara y empezaron a ir a darle al bombo. Escuchen, porque no tiene desperdicio. Señores, esto es lo que yo tengo que aguantar en mi casa. Ahí, ¿no requerís independencia? Pues al Soto de Real vais a montar la independencia. Todos juntos. Ahí la vais a montar, en Soto del Real. ¡Hala! Y esto no ha hecho más que empezar. Ya irás cayendo, ya. Cuando no tengáis que dar un puño de pan a vuestros hijos, ya os arrepentiréis ya de las cacerolas y de las mierdas que hacéis. Tanta cacerola. Ellos, los que están en la cárcel, no saldrían por vosotros, eso tenedlo en cuenta. Ellos tienen el Puigdemont tiene a su hija y a sus dos hijas y a la mujer ahí en su país, en Rumanía. Apuesta allí a salvo. Y vosotros aquí manifestándoos como idiotas, que es que sois ignorantes. Es que de verdad, es que lo vuestro es de juzgado de guardia, macho, de juzgado de guardia. Está caliente la señora. Nieves, no, claro que está caliente, está indignada y es evidente, la verdad es que tiene toques de humor, pero al final es serio el asunto. Ella, Xavier Cajo, la ha entrevistado esta tarde en la redacción abierta y ha mostrado su indignación y su hartazgo ante la situación que se está viviendo. No hay tiempo para más, les dejamos con el análisis de la actualidad en el editorial con Julio Ariza, así que nos despedimos ya. Ojo, muy interesante porque van a ver, además de las reflexiones francamente interesantes tanto de Esparza como de Julio Ariza, van a ver que Julio Ariza hoy se ha vestido con un attrezzo especial, con lo cual les recomiendo que lo vean. Profesor Antonio Alonso Timón. Respeto y cariño para Cataluña, pero para todos los catalanes y coger lo mejor de Cataluña, no lo que estamos viendo ahora, que no es lo peor de Cataluña, es lo peor del ser humano. José Luis Roch. Pues eso, mucho cariño. Claro que entre todos, que somos hermanos. En el fondo, no en el fondo y en la superficie. Es un país hermano y yo creo que en eso no lo podemos olvidar. La fraternidad es importante que presida esto. La legalidad y la fraternidad. Venegas. Pues nada, yo desde aquí intento a ver si este gobierno da una derecha, si nos da una alegría y acabamos ya con esta incertidumbre, ¿no? Seguí.
Una cosa rápida. Venga. 12 valencianos detenidos el otro día en una algarada en Valencia por catalanistas que vinieron a gritar Terra Lliure a Valencia. 12 valencianos que no hicieron absolutamente nada. Y ni un detenido el 1 de octubre ni el 3 de octubre de los que votaron ilegalmente y de los que agredieron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ya está. Muy bien. Ahí Claro lo que dejo. sí. Eduardo. Pues nada, muy buenas noches. Ha sido un auténtico placer estar aquí y que sepan los catalanes que no les abandonaremos jamás, nunca. Never. Mai. En catalán, mai. El nunca Mai. es mai, se lo Mai. puedes decir. Señores, a los 5, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por su confianza. Ya lo saben que el gato vuelve mañana a las 10. Que pasen una fantástica noche. Hasta mañana.